Y hablamos de turismo hoy en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en Sin Distancias. España recibió 60,6 millones de turistas internacionales en el año 2013. Es una cifra récord en la serie Frontour, que mide los movimientos turísticos en frontera y que elabora el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Resultados positivos que se ponen también de manifiesto en el barómetro publicado el pasado 20 de enero por la Organización Mundial del Turismo, OMT, que sitúa a España de nuevo en el tercer puesto mundial en llegadas internacionales de turismo, con un crecimiento del 5,6% respecto a 2012, por encima del incremento experimentado por el sector a nivel mundial, que ha sido de un 5%. Los buenos datos conseguidos por el sector turístico español, que tienen que ver con una mejora del turismo mundial y con la caída de otros mercados muy importantes, como por ejemplo Egipto, no responden, sin embargo, al impulso de políticas sectoriales orientadas a la sostenibilidad y a la calidad de un sector clave en la economía española. En estos últimos meses, en cualquier caso, se está trabajando en favorecer la unidad de mercado y aproximar la regulación turística, con el objeto de evitar la actual disparidad en el mercado turístico español. De estos temas hablamos ahora con Carlos Velasco Murviedro, es profesor titular de Economía Aplicada de esta universidad, es miembro del Grupo de Investigación en Economía Política Internacional de la UNED, es coautor junto con el profesor Enrique San Martín del capítulo dedicado a la política del turismo en el libro Política Económica de España, publicado por Alianza Editorial en el año 2013. Muy buenos días, muchas gracias, Carlos Velasco. ¿Qué hay? Buenos días. Hablamos de la política económica del turismo y sus retos en España con nuestro invitado, Carlos Velasco, decíamos, profesor titular de Economía Aplicada de esta universidad. Sin duda, el turismo es la actividad económica con mayor peso en el Producto Interior Bruto español. Espero no equivocarme con esta cifra, porque sigue siendo así en estos momentos de crisis. ¿Cómo se está comportando el turismo español? Carlos Velasco. En el momento actual se está portando bastante bien y, como yo creo que conoce todo el mundo a nivel de opinión pública y no solo de expertos, curiosamente es prácticamente el único sector, junto con las exportaciones, aunque felizmente, tímidamente y esperemos que esperanzadoramente, valga la redundancia, la situación esté cambiando un poco y parece que hay datos prometedores de crecimiento de un 0,3 en el último trimestre, el empleo ha detenido su caída y se ha creado algo, en fin, todos son indicadores tímidos, pero realmente parece que está cambiando el ciclo, pero hasta este momento ha habido solo dos sectores que han sido el turismo y las exportaciones. Las exportaciones incluso han detenido su crecimiento que tenían a lo largo de todos estos años, y el turismo, sin embargo, ha crecido hasta por encima de lo que estaba creciendo en los últimos meses. Entonces, realmente la situación es la que tú decías. Si no, la actividad económica con mayor peso en el PIB, porque todo esto es discutible y además depende de con qué lo comparemos. Si lo comparamos con la agricultura, pues tiene más, pero si lo comparamos con el sector servicios, del que forma parte el turismo, pues es uno más dentro del sector servicios. Pero sí es el que está teniendo mayor dinamismo, yo diría, y que en un contexto de crisis como el que tenemos desde hace 4 o 6 años, pues el turismo está salvando los muebles, que se podría decir en términos coloquiales. Entonces, sí que es un sector positivo, animoso, optimista, a pesar de la situación que muchas veces ha tenido el turismo históricamente. De la que luego vamos a hablar con el profesor Carlos Velasco. Una cuestión, cuando hablamos de las cifras del turismo, cuando hablamos de la importancia del sector, como usted comentaba, forma parte de un sector más amplio, que es el de servicios, hay que hablar de transversalidad y de horizontalidad del turismo. Esto es importante. Bueno, son unos términos que se utilizan para definir lo que es este sector y lo que es la política económica turística. ¿En qué sentido? Pues que generalmente la política económica turística, que es para las personas que a lo mejor no estén familiarizadas con un poco los términos fundamentalmente económicos que tendemos los economistas a utilizar, es la actuación del poder público en materia turística. Es decir, cuando hay una ley, una norma, un reglamento, un plan, una planificación, una indicación, unas tareas de difusión, de publicidad, propaganda, control, ¿qué hace un poder público? Eso es política económica. Si se hace referida al turismo,
es política económica turística. Si el Estado interviene para subir un impuesto, es política económica fiscal. Si el Estado o una comunidad autónoma regula las ayudas a la agricultura, es política económica agrícola. Pues bien, lo que se dice de la política económica turística es que generalmente tiene un componente y su actuación cuando el Estado interviene, o las comunidades autónomas o las corporaciones locales, tiene una actividad transversal u horizontal. Cuando uno se lo figura en el sentido de horizontalidad, que es para la derecha, para la izquierda, pero en un sentido paralelo al suelo, digamos, es que el turismo está o deviene o tiene o actúan sobre él casi todas las demás políticas económicas y no solo una. Por supuesto que puede haber una política económica turística que llamaríamos pura, y ahora a lo mejor puedo detenerme, si te parece, en lo que sería la política turística pura, pero normalmente el turismo se beneficia y perjudica o es perjudicado por todas las demás políticas económicas sectoriales o instrumentales. Cuando en agricultura hay unas ayudas para el mantenimiento del medio de vida rural y hay subvenciones y se mejoran casas y se hacen actividades de este tipo, el turismo se va a beneficiar. Cuando se mejoran las carreteras para llegar a un lugar emblemático, artístico, histórico, de naturaleza, estás favoreciendo el turismo. Cuando haces una carretera y llegas a un parque natural o nacional y lo que hay es una aglomeración enorme de visitantes, estás perjudicando al turismo también. Es decir, para bien y para mal, casi todas las demás actividades del Estado, interviniendo en impuestos, en agricultura, en industria, en transporte, favorecen o dificultan al turismo de forma horizontal. Entonces el turismo no tiene una naturaleza única, como puede tener la fiscalidad, la tiene, pero que cuando el Estado actúa generalmente lo hace de forma horizontal. No sé si he podido aclarar un poco lo que me decías con estos términos. Claramente. Entonces, Carlos Velasco, podemos decir que hay una política económica del turismo pura y habría otra derivada. Y además ustedes, en un libro del que luego hablaremos, mencionan que la política económica hacia el turismo que se hace en España podría ser una política blanda. Sí, ¿qué queremos decir con esto? En primer lugar, el término que he deslizado antes de política económica turística pura o derivada. Cuando se habla de política económica fiscal, todo el mundo, incluso las personas que profesionalmente no están relacionadas con la economía, entienden lo que es el Estado subiendo impuestos, bajando, emitiendo deuda pública, aumentando el IVA, bajándolo, trabajando con el tema impositivo de ingresos y gastos públicos. Y es una política fiscal que es pura y el Estado emite una ley y hace el impuesto sobre la renta o el impuesto de sucesiones o el del lujo, y eso es política fiscal pura, porque su finalidad es obtener o gastar unos bienes, unos medios económicos. Mientras que en el caso de la turística, que enlaza con la pregunta que me decía usted, es que hay muy pocas actuaciones de política económica turística pura. ¿Qué es esto? Que el Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales actúan muy poco directamente sobre el turismo. Y sí que tiene el turismo, sin embargo, una extensión y una viabilidad y una existencia a través de esa horizontalidad de la que hemos hablado. Cuando se hace un aeropuerto o la T4 en Madrid o un cinturón de circunvalación de una ciudad de transportes o se mejora incluso la sanidad, una serie de medidas que tienen un contenido de transportes, de fiscalidad, de medio ambiente, claro, tiene luego repercusiones sobre el turismo, pero no es que el Estado intervenga, el Estado o la comunidad autónoma en cuestión, sobre el turismo. Entonces, interviene lateralmente, horizontalmente, y luego todo eso influye sobre el turismo. De ahí viene lo de la política económica turística pura, que hay muy pocas, porque ya ahora también hablaremos de la Unión Europea, de España, lo que se tiene, y casi todas las políticas económicas turísticas son derivadas, es decir, que vienen como fruto de un impuesto que se ha puesto, de una mejora en el medio ambiente, de una nueva terminal aeroportuaria, de mejora de las condiciones sanitarias, de alojamiento, etcétera, etcétera. Antes de que hablemos de esas políticas turísticas en el marco europeo o en el marco del Estado español o de las comunidades autónomas, me gustaría preguntarle por una cuestión. Las buenas cifras del turismo no parece que estén en ningún caso dependiendo de estas políticas específicas, puesto que, como usted nos ha comentado, no hay muchas. Efectivamente, lo curioso y lo que de alguna forma una idea que podríamos transmitir o que creo que me está preguntando usted es que realmente el turismo va bien
diría yo, a pesar de, no gracias a, sino a pesar de que el gobierno y las comunidades autónomas y la administración pública no interviene. Es decir, es un sector que va bien casi sin ninguna ayuda. Todos los demás sectores, unos más y otros menos, el poder público interviene para ayudarles, para darles un fomento, un apoyo, un control, una coordinación. Y en el turismo hay muy poco. Se habla del turismo lateralmente, cuando se habla de ello, ahí va muy bien, va mejor, ha ido bien, ha ido peor, pero no hay una política económica consciente del poder público para mejorar el turismo, o la hay en muy pequeña medida. Y entonces un ejemplo que, si nos da tiempo, luego a lo mejor podemos contemplar mucho mejor, es la comparación con el sector agrario. En la agricultura hay multitud de recursos económicos estatales, de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, de la Unión Europea, la célebre PAC. Hay una cantidad de recursos económicos en favor del campo, del medio agrario, de alimentación, de todo, enorme, cuando la población y la creación de riqueza del sector agrario es muy pequeña. Y en el caso del turismo ocurre lo contrario. Hay muy pocos recursos públicos y hay muy pocas actuaciones de política económica turística pura, como decía usted muy bien, para favorecer el sector turístico, y sin embargo luego el sector turístico da a la economía nacional, aporta muchísimo, o aporta mucho más de lo que recibe, digamos. Por tanto, en la Unión Europea no hay una política turística común, como por ejemplo en la PAC, que nos comentaba. Exactamente, no hay, ni en energía, que tampoco hay, aunque hay. Yo creo que la política menos común que existe en la Unión Europea es la turística. Conscientemente se deja a cada Estado que haga lo que quiera. Entonces, en España, ¿qué ha pasado? Que ha sido uno de los sectores que luego el Estado enseguida se lo ha dado a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas. ¿Por qué? Entre otras razones, porque políticamente es bastante defendible que el tema turístico tiene que estar muy cerca del lugar donde ocurre, para ver qué recursos turísticos conviene potenciar, prohibir, encauzar, etcétera. Entonces, es muy normal que esté transferido, y desde siempre ha estado transferido, y el Estado no se ha quedado con casi nada. Ha quedado un poco las tareas, pues eso, de un poco planificación, difusión general de la marca España, del turismo español, de planificaciones o planes de desarrollo turístico, pero que siempre, insisto, son como horizontales, no son aquí hay tanto dinero y nos vamos a gastar en desarrollar el turismo. No, dinero, hablando muy claramente, hay muy poco dinero directo invertido por el Estado, por la Administración Central en turismo. Y sí hay más de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, lo cual crea también incluso problemas, porque a veces ocurre que ya a nivel muy local, a veces cuando hemos coincidido en congresos y en jornadas y en cursos de verano, Isabel Cubillo y yo lo hemos comentado, hemos visto que las corporaciones locales compiten entre ellas por un recurso turístico escaso, y en pocos kilómetros cuadrados a la redonda están compitiendo para enseñar las bondades de un pueblo, de una zona, de una iglesia, de una ermita, de un paraje natural. Eso es una aberración. Eso tenía que haber una coordinación y unas rutas hechas para no competir unos con otros. Entonces, esta descentralización y de paso de competencia en muchos casos ha podido ser negativa. Quizás en este sentido es un reto pendiente para las comunidades autónomas. Algunas sí que tienen unos planes turísticos más desarrollados, más específicos, pero quizás ese es un reto. ¿Qué aporta a nivel nacional ese plan nacional, el último Plan Nacional Integral del Turismo, PENIT, que se aprobó en junio de 2012? Porque no es una política económica, es un marco de actuación más bien. Es un marco de actuación y, como estábamos diciendo, no hay una lista de cosas que se van a hacer. O bueno, yo diría que sí hay una lista de cosas que se van a hacer, que se debían hacer, pero es una declaración de buenas intenciones. Entonces, no ocurre, no es, ya digo, una serie de leyes, reglamentos, resoluciones donde veas que se va a dar tal dinero o tal otro para hacer esta actuación o la otra que se considere prioritario. No. Hay una declaración de buenas intenciones y de frases de alta notoriedad de la marca turística España, alto grado de fidelización, incremento de turismo residencial, gran diversidad y variedad de recursos, seguridad y servicios. Bueno, bien, ¿quién va a estar en contra de esto? Esto lo hacemos todos, por así decir. El tema es luego cómo se hace. ¿Qué aporta la Administración para que esto se lleve a efecto? Pues la verdad es que muy poco. El sector turístico es un sector que se desarrolla feliz o desgraciadamente él solo y con el sector privado en marcha,
con unos beneficios y unos costes pues no siempre controlados, y la administración central y autonómica se queda con una especie de las tareas de definición de grandes problemas, grandes ideas que habría que poner en marcha. Pero a la hora de contribuir económicamente, ahora porque hay crisis, pues está la cosa peor, pero cuando había dinero tampoco había una consciencia de esta política económica turística pura que decíamos, decir, vamos a hacer esta serie de cosas. Ustedes, de hecho, en el libro hablan de que el turismo es un pariente pobre, o es el pariente pobre de la política económica de España. Sí, es un término que yo creo que la gente entiende, pues somos un poco ese pariente del que casi a veces se avergüenza uno, y nadie quiere verle a lo mejor conscientemente o explícitamente, pero sin embargo el pariente pobre suele incluso acudir en socorro de la familia cuando tiene problemas. Entonces el turismo lleva 50, 60 años alimentando, con problemas, bien, mal, con defectos, con problemas medioambientales, de todo lo que se quiera hablar, pero realmente gran parte del desarrollo económico español que vivimos hoy, desde hace un par de generaciones, viene del desarrollo turístico de los años 50 y 60. Entonces, que sea esto así y que siga contribuyendo todos los años a, por así decir, a mantener el hogar familiar que es España, el turismo, y como decimos, con unas cifras de empleo, con unas cifras de divisas, de creación de riqueza muy importantes, y que sin embargo, como que casi todos los demás familiares se avergüenzan de él. Y entonces, pues la hacienda pública, la agricultura, la industria, todo eso son temas muy importantes, las infraestructuras. Pero del turismo no hay un ministerio de turismo, que podía haber, y sin embargo sí lo hay de agricultura, sí lo hay de hacienda. Entonces, claro, hacienda porque tiene todo el dinero del país, pero hay de fomento, y sin embargo de turismo no hay. Hubo en tiempos, pero no, es todo el mundo nos da palmadas o da palmadas al turismo, pero por así decir nadie se quiere sentar en la mesa con él. Y sin embargo, ya digo, en términos de creación de riqueza, de empleo, de balanza de pagos, las cifras que provee al país, y en el momento actual es el único sector, junto con exportaciones, que no está en crisis. Pues hombre, se le podía tener un poquito de más consideración, pues parece ser que no. Hay otra cuestión sobre la que quiero hablar con nuestro invitado, Carlos Velasco, es el modelo turístico español y sus retos. Bien, hemos visto el papel y la importancia del sector en nuestro país, de esa escasa política económica centrada específicamente en el sector, y además hay otra cuestión que es importante, que como él decía también hemos hablado en congresos, es la insostenibilidad de nuestro modelo. Bueno, pues el turismo sigue funcionando bien a pesar de esa insostenibilidad a la que habría que hacer frente. Retos de futuro, en su opinión, ¿qué cosas habría que hacer ahora mismo para encauzar esa política y dirigirla más hacia la sostenibilidad del turismo? Yo creo que, aunque sea una redundancia la contestación, para que el turismo deje la insostenibilidad que tiene ahora, lo que tendría que hacerse es hacerse sostenible. Dicha la broma, ¿qué hay que hacer? Pues es tratar de evitar que el turismo, como yo creo que usted ha dicho muy claramente, sigue proveyendo de gran cantidad de riqueza al país, sigue siendo un elemento fundamental de la economía española, del PIB, del empleo, de todo, sigue siendo fundamentalmente y desgraciadamente un turismo de masas. Este turismo de masas ha demostrado en España y en todo el mundo pues que tiene unos costes elevados, en términos de medio ambiente sobre todo. Entonces, lo que convendría hacer, y se va haciendo, pero muy tímidamente, pues porque no hay recursos y se va orientando todo en este sentido, pero muy lentamente, es hacerlo más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente, más respetuoso con las generaciones venideras y, en definitiva, hasta hacerse más rentable económicamente, porque como sabemos y mucha gente ha leído, hasta gran parte del turismo que nosotros recibimos, que es sobre todo europeo y de un alto poder adquisitivo y yo diría cultural, alemán, inglés, francés, cada vez va buscando más un turismo sostenible en los lugares a los que va. Y cuando ve que no hay esa sostenibilidad y unos baremos de calidad en cuestión de depuración, de eliminación de residuos, de mantenimiento del medio ambiente, de ruido, de contaminación, no va a los sitios. Con lo cual, este es un turismo que tiene mucho dinero y, sin embargo, puede dejar de venir a España. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada vez estar más respetuosos y ser más sostenibles y orientando, eliminando los aspectos más perniciosos del sol y playa, como se ha caracterizado a nuestro turismo, que sigue siendo
siendo fundamentalmente eso, y orientándose más a este turismo de sol y playa, pero sostenible, más respetuoso, y creando o potenciando lo que se ha venido a llamar los otros turismos. Esos otros turismos que también hace 40 o 50 años apenas existían y ahora cada vez existen más. Ese turismo rural, el turismo de ir a sitios curiosos, de hacer rutas artísticas, medioambientales, de paseo, de caballo, de ruinas. Por ejemplo, hay cosas ya hasta tan pintorescas como el turismo carcelario, el turismo militar, de ir a ver ruinas o antiguos búnkeres, o ver antiguas cárceles deshabitadas, o ver el patrimonio arqueológico industrial de zonas pues como industriales de la zona del País Vasco o de Cataluña o de Madrid, que tienen elementos de hace 50, 100 años que se han conservado, no se han destruido, y entonces ir viendo la historia de ese país, de esa zona, a través de estas cosas. El turismo militar también de antiguas batallas que se recrean y vienen, nosotros casi ni lo conocemos todavía, pero en España está teniendo lugar, pues que se recrean batallas antiguas de la Guerra de la Independencia, polacos, franceses, ingleses, en zonas de Extremadura, en zonas de Portugal, en zonas de España, y esto es gente con una gran formación cultural e histórica, con gran poder adquisitivo, y que vienen y se montan estas rutas. Ese nuevo turismo hípico de paseos, de naturaleza, de micología, de ir a coger setas, todo eso es lo que se está desarrollando cada vez más, pero todavía tiene poca importancia en España, y es lo que habría que tratar de potenciar. Hay otra cuestión frente a esas políticas económicas a nivel Estado o a nivel Unión Europea o a nivel comunidad autónoma, está también la cooperación público-privada. Ese es un elemento importantísimo de cara al futuro. Sí, pero pasa como con lo del PENIT que hemos hablado. Esto sí, el Estado y la Administración dice que hay que hacerlo, pero no hace nada porque se haga, con lo cual el sector privado sigue yendo bastante pues con lo que buenamente puede hacer, pero la Administración tendría que pilotar y controlar y llevar mucho más esto, y más en la situación actual, pues realmente es una línea muy interesante, pero que no está muy puesta en práctica. Estamos hablando de cuestiones que se abordan dentro del libro que se ha publicado, Política Económica de España, que ha dirigido Luis Gamir y que ha sido coordinado por Javier Casares y por nuestro invitado Carlos Velasco, centrado en política económica. Pero dentro de este libro hay un capítulo, Política Turística, del que son autores los profesores Carlos Velasco y Enrique San Martín, en el que se habla de estas cuestiones que hemos tratado, pero sobre todo se introduce en una investigación reciente que acaban de comenzar, donde se valora las cifras reales de la aportación del turismo al PIB español, el mito del 10%. Sí, aquí antes, cuando hemos comenzado el programa, me parece que me he referido un poquito de pasada. Hay un par de reflexiones. Una es el mito del 10%. Ese 10% casi que normalmente, pues todos los políticos hablan de que se contribuye al 10, 11, 12% del PIB nacional el turismo, de que el empleo que crea el turismo es el 10, 11, 12%. Y bueno, nos lo sabemos todos, realmente es cierto, pero tiene un componente de matización. Es cierto porque contribuye realmente a esas cifras, que son muy importantes, porque la 10ª parte de la tarta que se fabrica en España, que tenga el origen en el turismo, es que de cada 10 empleos o de cada 10 euros que se crean, se pagan, se consumen, vienen por el turismo. Es muy importante, es un sector, como decías tú al principio, muy importante. Lo que pasa es que realmente habría que matizarlo, y es lo que hemos intentado hacer, en el sentido de que incluye ese 10% tanto la aportación directa como la indirecta. Es decir, esto que hemos hablado antes de la horizontalidad, pues estaría aquí también metido. Y entonces todos los sectores, realmente no hay sectores puros. Cuando también se habla de lo que crea de riqueza el sector transportes, dices sí, porque las carreteras, porque los autobuses, porque sí, pero es que también está el sector de restauración de la gente que come, que va en las carreteras, y también el sector de transportes y las diversiones, y lo que va de seguros, y lo que va de el sector de automóvil o de mecanización para todo él, la compra de materiales, de madera, de hierro, la economía está toda interrelacionada. Entonces, todos los sectores tienen esos efectos indirectos. Entonces, ese 10% habría de alguna forma que matizarlo y a lo mejor quitarle 1,2,
que sería la aportación realmente directa la que tiene lugar. Y además no es lo mismo el porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, la creación de la tarta que llamamos los economistas en términos coloquiales, a el porcentaje sobre el valor añadido bruto, que es otra forma más precisa de hacerlo, y ahí también bajaría un poco más. Entonces se quedan las proporciones aproximadamente entre un 6-8%, a llegar hasta el 10%, depende de los años, pero es una matización y una mitificación del 10% que viene bien, que conviene saberla y que es real, pero ya digo, que mete ahí también la creación de todos los empleos indirectos que hay relacionados con el sector turismo, los recuerdos, la restauración, transportes, seguros, viajes, temas artísticos, viajes relacionados con eso, con visitas guiadas, todo esto va relacionado con el sector turístico, también se va extendiendo por la economía y es real, es bueno, pero que no es el sector turístico puro o directo. Esa es una reflexión. Y luego otra, que no sé si te referías a ella cuando me lo has preguntado, es lo de cómo hay unos datos parciales que hemos empezado a hacer y a investigar y queremos profundizar en ellos, que es la aportación del turismo en relación a otros sectores. En términos de recursos públicos, o sea, de los inputs, lo que entra en ese sector y lo que devuelve el sector. Entonces, por decirlo de una forma, creo yo, muy gráfica y además que no se entienda como en un sentido peyorativo para el sector, pero que realmente es un poco sorprendente. Entre agricultura y turismo, agricultura, pesca y alimentación recibe un volumen de recursos públicos locales, autonómicos, estatales y de la Unión Europea, en definitiva la PAC, que todos conocemos, enorme. Y sin embargo, lo que devuelve el sector agrícola o lo que sirve para crear de riqueza en España y de empleo es muy exiguo. Entonces, se le da mucho al sector agrario, alimenticio y pesquero en España, se le da mucho, en torno aproximadamente a 6-7 veces lo que se le da al turismo, y sin embargo lo que luego provee de riqueza al país es la tercera, la cuarta parte, la quinta que provee el turismo. Esto puede ser discutible y se me puede decir, no, pero es que bueno, aquí, de acuerdo, pero unas cifras tan escandalosas como las que estamos diciendo te hacen ver que hay una mitificación positiva y negativa y que, pues eso, todo el mundo habla de la PAC, del campo, el campo, claro, es que el campo ha mejorado y me alegro, yo creo que me alegro yo, te alegras tú, se alegra cualquiera, que el nivel de vida del campo haya crecido en los últimos 20, 30, 40 años y tiene un nivel perfectamente homogeneizable con el urbano, me alegra mucho. Pero realmente yo creo que tal vez debería haber un mayor equilibrio en la distribución de recursos públicos, porque es exagerado lo que se les da para lo que luego crea de empleo. El sector agrario, felizmente también en España, hace 50 años España era un país agrícola, hoy no es un país agrícola ni siquiera industrial, es un país del sector servicios. Entonces, ¿qué da? ¿Qué devuelve? ¿Qué tamaño de la tarta? ¿Qué porcentaje de la tarta de España lo hace el sector agrario, alimenticio y tal? Pues es un 2, un 3%, un 4, un 5% con alimentación, con pesca. Y sin embargo el turismo es el 10%. Entonces, ¿qué se pide? Hombre, deberíamos ser, tal vez, que dejen al turismo no ser tanto el pariente pobre y le dejen sentarse en la mesa con los demás comensales en un cierto pie de igualdad. Pero realmente las cifras que vamos descubriendo por ahí son un poco sorprendentes y un poco escandalosas en cuanto a la diferencia, al desequilibrio tan exagerado entre aportación, recepción y aportación. Aquí dejamos las ideas de Carlos Velasco y sus aportaciones al tema de la política económica del turismo y sus retos en España. Carlos Velasco es profesor titular de Economía Aplicada de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y de todas estas cuestiones de las que hemos conversado hoy con el profesor Velasco, se centra uno de los capítulos del libro Política Económica de España, dirigido por Luis Gamir y coordinado por Javier Casares y Carlos Velasco. El capítulo se titula Política Turística y sus autores son los profesores de la UNED, Carlos Velasco y Enrique San Martín. El libro se ha publicado en 2013 por Alianza Editorial. Sin distancias.